Mi sistema hombre lobo. Capítulos 1831 al 1840. Capítulo 1831. Absorbiendo su poder. El uso del medallón había salvado al mundo en el pasado, pero la batalla que Gary y Kai enfrentaban ahora era radicalmente distinta a las leyendas antiguas. Antes, los héroes contaban con el apoyo de dos poderosos individuos capaces de lanzar un hechizo de sellado específico de alto nivel, un ritual que había mantenido a Unsoku a raya en lugar de requerir su destrucción total. Esta vez, no disponían de ese respaldo místico. Estaban solos, lo que significaba que debían infligir un daño físico aún mayor que el que Jack y Steve habían causado en el pasado. Para colmo, la versión de Unsoku que tenían delante parecía ser mucho más poderosa que la de las historias. Incluso con el medallón activado, apenas lograban suprimir su control mental. Kai se dio cuenta de que la niebla roja, el poder que Bliss había descrito como una energía que casi no pertenecía a Unsoku, aún le proporcionaba increíbles mejoras físicas. Su regeneración y la contundencia de sus golpes seguían intactas. Sin embargo, Kai tenía una teoría. Si usar el medallón en Midback lo había liberado de su poder corrupto, ¿qué pasaría si el artefacto se incrustara directamente en la carne de Unsoku? Sin duda, neutralizaría la fuente de esa niebla. Lo más difícil, claro está, era acercarse lo suficiente para implantarlo, una hazaña imposible de no ser por el sacrificio desinteresado de Gary. Con Gary resistiendo hasta el límite, se le presentó la oportunidad perfecta. Kai logró congelar el medallón directamente en la herida dentada del pecho de Unsoku. Unsoku retrocedió 2 pasos, sus movimientos de repente pesados y descoordinados. ¿Qué me has hecho? Unsoku Jadio. Podía sentir como la niebla roja, el aura misma que lo había convertido en lo que era, comenzaba a desvanecerse y parpadear. Gary aún no había terminado. Ignorando el dolor en su propio cuerpo maltrecho, reunió sus últimas fuerzas y clavó su martillo de guerra directamente en el muslo de Unsoku. Tuvo cuidado de no golpear el hielo alrededor del pecho para no desprender el medallón. La fuerza cinética aplastó los densos músculos y huesos de Unsoku. Por primera vez, el progenitor sintió la desagradable sensación de una fractura. «Mis poderes se están desvaneciendo», murmuró Unsoku, con la voz temblorosa tras un solo golpe certero. Gary volvió a golpear con el martillo el mismo muslo, buscando un golpe crítico. Sabía que si lograba asestar un segundo golpe en el mismo punto, tendría la oportunidad de dejar al monstruo permanentemente incapacitado. Sin embargo, Unsoku ya no subestimaba a sus oponentes. Tras haber visto el poder de la extraña marca brillante en su pierna, se movió con una cautela desesperada que no había mostrado antes. Retiró la pierna justo a tiempo. El martillo voló por el aire, impactando contra el suelo con un estruendo que destrozó el hormigón, pero el contraataque de Unsoku fue rápido. Un puñetazo contundente impactó en la cara de Gary, levantándolo del suelo y haciéndolo deslizarse decenas de metros por la plaza. Kai no bajó la guardia. Le asestó 2 amplios y certeros tajos en la espalda a Unsoku, cortando profundamente y congelando instantáneamente las heridas. A diferencia de todas las veces anteriores en esta pelea, el hielo no se rompió ni se derritió de inmediato. El medallón estaba cumpliendo su función, ralentizando la legendaria regeneración del progenitor hasta casi detenerla. Cuando Kai se disponía a atacar de nuevo, Unsoku hizo algo que Kai no esperaba, aunque, en retrospectiva, era la única reacción lógica para un depredador acorralado. Unsoku reunió las últimas fuerzas que le quedaban y saltó alto en el aire, cruzando la plaza de un solo brinco. Aterrizó pesadamente frente a la atracción de la casa embrujada del parque. «Maldita sea. ¿Está intentando escapar? Tenemos que ir tras él ahora o perderemos esta oportunidad», gritó Kai. Corrió tras él, pero se detuvo al ver a Gary desplomarse en el suelo. La resistencia de Gary había llegado a su límite. Su sistema colapsaba y su cuerpo clamaba por un respiro para recuperar la energía suficiente y volver a la batalla. Quería seguir luchando, pero no podía hacerlo con la misma audacia que acababa de demostrar. Cuando Kai alzó la vista hacia la casa embrujada, sus peores temores se hicieron realidad. Unsoku no corría para esconderse, corría para alimentarse.
Agarraba a los hombres lobo glotones que estaban cerca, los devoraba en el acto con un hambre frenética y maníaca. Mientras devoraba a los de su propia especie, las heridas de su espalda y su pierna fracturada comenzaron a cicatrizar de nuevo. Estaba recuperando el poder que tanto se habían esforzado por arrebatarle. Algunos miembros de los aulladores intentaron intervenir para detener el festín, pero Unsoku simplemente agarró a un glotón y lo arrojó contra ellos como un proyectil viviente. Incluso mientras era lanzado, el glotón, sin mente alguna, se aferró a los aulladores y comenzó a destrozarlos. Gary, escúchame. Concentrate, dijo Kai, arrodillándose junto a su amigo. Ahora es nuestra última oportunidad perfecta para derrotarlo mientras aún está distraído con la transmisión. Tenemos que hacer lo que sea para lastimarlo lo máximo posible. Sé que has dudado en usar el poder máximo de ese martillo por el costo, pero creo que hay algo que podemos hacer juntos que será suficiente para acabar con esto. Gary alzó la vista, con los ojos cansados, a punto de preguntar qué tenía Kai en mente. Antes de que pudiera hablar, dos figuras se acercaron a ellos entre el humo. Si estás en peligro, no te preocupes. Te rescataremos del borde, dijo Sin con voz firme y llena de determinación. Sois más fuertes de lo que creéis. Añadió Marie, de pie junto a ella. Ahora, levantaos y dadlo todo. Estaremos a vuestro lado. Capítulo 1832. Formas alfa verdadero. La llegada de los dos lobos lunares marcó un punto de inflexión crucial en la batalla. Su presencia indicaba que finalmente había llegado el momento de recurrir a una de las armas más peligrosas y ambiguas de su arsenal, un poder que habían mantenido a raya a toda costa hasta que no les quedó otra opción, sus verdaderas formas alfa. Gary llevaba horas sopesando mentalmente los riesgos. Debatía si sería más catastrófico activar la habilidad especial del martillo de guerra, que drena el alma, o entregar su mente al estado alfa verdadero. En definitiva, sabía que la transformación era la mejor opción táctica. A diferencia del martillo, que debilitaría indiscriminadamente a todos los aliados en el campo de batalla, la forma de alfa verdadero podía controlarse. Tenían a Sin y Marie a su lado, las únicas capaces de proporcionarles el apoyo emocional y místico necesario para frenarlos si se dejaban llevar demasiado por la locura salvaje. Hagamaslo, gritó Gary con voz ronca y decidida. Se irguió y extendió la mano para agarrarla de Sin justo en el momento en que Kai extendió la suya hacia la de Marie. La reacción fue instantánea. Un violento cambio atmosférico comenzó a extenderse entre los cuatro. Los cuerpos de Sin y Marie crepitaron y palpitaron con una luz etérea, como si la esencia concentrada de la luna fluyera directamente a través de su piel. Antiguas runas se grabaron en su carne resplandeciente, brillando con símbolos celestiales que desafiaban el lenguaje humano. Cuando una armadura etérea y translúcida se materializó sobre las lunas, su poder comenzó a fluir como plata líquida. Junto a ellas, las dos alfas experimentaron una transformación que difería enormemente tanto en apariencia como en aura. El cuerpo de Kai volvió a ponerse a cuatro patas, pero ya no era un lobo común. Su estructura se expandió con un aterrador crujido de huesos, creciendo hasta alcanzar el tamaño de un todoterreno grande. El gris de su pelaje cambió, tornándose de un blanco gélido y cristalino en parches irregulares. Curiosamente, incluso en esta forma Apex, las armas que Lupus había forjado se adaptaron a él, aumentando de tamaño para ajustarse a sus nuevas y enormes dimensiones. Luego estaba Gary. Forma Apex nocturna activada. El cuerpo de Gary comenzó a hincharse con una densidad muscular grotesca. Su pelaje se oscureció hasta adquirir un negro profundo, un tono tan intenso que parecía engullir la poca luz ambiental que quedaba en el parque temático. Una espesa niebla oscura lo envolvió como un manto viviente, latiendo en perfecta sincronía con los fuertes latidos de su corazón. A través de la oscuridad, vetas de un naranja fundido comenzaron a filtrarse por su pelaje, como si grietas de lava viviente palpitaran en sus venas. En el centro de su pecho, un núcleo brillaba con la intensidad de un horno infernal. De pie, una junto a la otra, estas cuatro magníficas y aterradoras criaturas parecían seres nacidos de una pesadilla de fuego y plata. Marie y Sin se encontraban entre los dos colosos,
actuando como el corazón firme de la tormenta. La pregunta seguía en el aire. En este estado, ¿atacarían los alfas a lo primero que vieran? ¿Se volverían unos contra otros? ¿O siquiera se atreverían a atacar a las lunas? La respuesta llegó cuando un instinto primario se activó. Gary y Kai comenzaron a correr uno al lado del otro, una aterradora demostración de poder sincronizado. Gary clavó sus enormes garras en el concreto y saltó por los aires, dejando tras de sí una estela de llamas de ceniza sombría como un motor a reacción. Simultáneamente, Kai arrasó el suelo, dejando a su paso un rastro de permafrost irregular. Los dos lunas lo siguieron de cerca, aunque incluso con sus poderes, les costaba seguir el ritmo de la velocidad bruta de los lobos Apex. Es mejor que no nos involucremos directamente en el intercambio. Le gritó Shin a Marie. Nuestra principal función es traerlos de vuelta cuando se presente la oportunidad. Si resultamos heridos al intentar enfrentarnos a un Soku, no podremos realizar el ritual. Mantente cerca, pero a distancia. María sintió, con la mirada fija en la devastación que se avecinaba. Un Soku, que seguía consumiendo glotones frenéticamente para recuperarse, sintió la aplastante presencia de los dos alfas acercándose. Antes de que pudiera siquiera prepararse, Gary descendió del cielo. Balanceó sus enormes brazos hacia abajo, y sus puños impactaron contra la cabeza de un Soku como si fueran rocas que cayeran. Una explosión masiva de llamas naranjas estalló en todas direcciones, y el suelo se desintegró bajo los pies de un Soku. Logró mantenerse en pie, absorbiendo el golpe titánico con pura fuerza de voluntad, pero quedó completamente expuesto. Kai aprovechó la oportunidad al instante, estrellando su enorme hocico directamente contra el torso de un Soku. Su cuerno blindado impactó con un crujido repugnante, y un rayo de energía blanca concentrada brotó de la punta, lanzando a un Soku hacia atrás. El progenitor salió disparado, atravesando los soportes estructurales de la casa embrujada. Sin embargo, el peligro de la forma Apex se manifestó inmediatamente después. En lugar de seguir a un Soku, la mente salvaje de Gary se descontroló. Extendió la mano, agarró a Kai por su enorme y tupida cola y lanzó al lobo plateado por los aires, estrellándolo contra el suelo con un golpe seco que hizo temblar los huesos. Maldita sea. Siseó Sin, frunciendo el ceño. Esto es precisamente lo que me preocupaba. Se abalanzó sobre Gary, propinándole un puñetazo preciso y luminoso en el hocico. Por experiencias previas, sabía que, aunque la forma Apex estaba enloquecida e incluso podía atacar a las lunas, aún conservaba un atisbo de reconocimiento que impedía a los alfas usar su fuerza letal contra ellos. Mientras permanecía de pie frente al amenazante Gary, preguntándose si contraatacaría, la forma de lobo de Kai se abalanzó desde un costado, golpeando el flanco de Gary. Este alzó un brazo enorme, envuelto en niebla, para bloquear el golpe, pero los dientes de Kai se clavaron en su piel blindada. Kai distaba mucho de ser débil. Con su capacidad de cambiar de forma, absorbía el poder de todos los hombres lobo de la zona, incluidos los cientos de glotones cercanos. El caos se intensificó cuando un vehículo grande y destrozado, que antes pertenecía a un aullador, fue lanzado al centro de la refriega. No causó daños a los monstruos, pero el impacto los obligó a redirigir su atención hacia la casa embrujada. Tenemos que impedir que se maten entre ellos y mantenerlos concentrados en un Soku, gritó Marie. Las dos lunas se movieron con gracia experta, desviando la agresión de los alfas. Tras el impacto del coche, Gary volvió a fijar su atención en las ruinas de la atracción. Saltó al aire una vez más, su cuerpo entero se encendió como un sol en miniatura. Cayó como un cometa, estrellándose contra la casa encantada y haciendo que todo el edificio se derrumbara en un montón de astillas y polvo. Cuando los escombros se asentaron, se pudo ver a un Soku de pie entre los restos. Uno de sus brazos colgaba en un ángulo grotesco, gravemente dañado y deformado por el ataque combinado. Jajaja. Un Soku rió con un sonido oscuro y sibilante. ¿Sabéis por qué vuestros cuerpos adoptan esas formas horribles? Es porque vuestro lado de hombre lobo es fundamentalmente débil. Permitisteis que el poder de otras criaturas, pesadillas y elementos, influyera en vuestra transformación.
¿Y ahora creéis que podéis usar ese poder diluido para enfrentarme? ¿Acaso creéis que he vivido tanto tiempo sin enfrentarme jamás a bestias tan poderosas como vosotros? Los músculos de Unsoku comenzaron a retumbar y a contraerse mientras intentaba recomponer su brazo maltrecho. Empezó a reunir hasta el último vestigio de su aura roja, condensando la niebla en la palma de su mano. Con un rugido de agonía, clavó sus garras en su propio pecho, atravesando la piel y destrozando el hielo que sostenía el medallón. Con un movimiento violento, se arrancó el antiguo artefacto del pecho. Su rostro reflejaba un dolor insoportable, pero sus ojos reflejaban una determinación aterradora. Apretó con más fuerza el agarre, y antes de que Gary o Kai pudieran reaccionar, el medallón se desmoronó, convirtiéndose en ceniza gris que el viento se llevó. Capítulo 1833. No más medallón. En el instante en que el medallón se hizo añicos, una oleada cataclísmica de energía brotó del cuerpo de Unsoku. Una enorme y asfixiante ola de niebla roja se extendió hacia afuera, envolviéndolo como un sudario viviente de intenciones malévolas. Se acumuló con una densidad aterradora, espesando hasta formar una capa de aura que se aferraba a cada centímetro de su pelaje. Para los espectadores, parecía como si Unsoku hubiera duplicado su tamaño físicamente. Su presencia era ahora tan pesada que parecía distorsionar el aire a su alrededor. Marie y Sin, que habían estado observando el intercambio con gran expectación, sintieron un nudo en el estómago. Sabían de la importancia crucial del medallón. Había sido su principal herramienta para contrarrestar su influencia casi divina. Sin ese ancla ancestral, no podían evitar preguntarse cómo podrían ganar esta guerra. El golpe psicológico fue casi tan devastador como el físico. Pero un pensamiento aún más preocupante comenzó a arraigarse en sus mentes. ¿Entramos ya?, preguntó Marie con voz temblorosa mientras apretaba el puño. Ahora que no tienen el medallón, los poderes de control de Unsoku volverán a funcionar sobre ellos, ¿verdad? Si se apodera de sus mentes, no podrán defenderse, se convertirán en sus marionetas. Sin embargo, la realidad inmediata en el campo de batalla no parecía coincidir con sus temores. Kai ya estaba en movimiento, sus instintos primarios anulando cualquier rastro de conmoción. Lanzándose hacia adelante con un gruñido salvaje, cruzó las ruinas a toda velocidad, abriendo sus enormes fauces de par en par mientras una ráfaga concentrada de hielo salía disparada de su boca. Unsoku alzó su enorme brazo, recubierto de aura, bloqueando el golpe helado con facilidad. El inmenso poder que emanaba de su aura roja era tan intenso que el hielo comenzó a derretirse y evaporarse en vapor antes incluso de asentarse. Justo cuando Kai lo alcanzó, Unsoku bajó la guardia y le propinó un puñetazo concentrado en la cabeza al lobo plateado, enviándolo contra el suelo con la fuerza suficiente para agrietar los cimientos. Casi simultáneamente, Unsoku sintió la presencia de Gary abalanzándose sobre él desde las sombras. Sin siquiera girar la cabeza, el progenitor lanzó una patada hacia atrás, cuyo talón impactó en el estómago de Gary. El impacto hizo que el lobo negro cayera hacia atrás, pero el ímpetu de Gary era implacable. Dio una voltereta en el aire y saltó de nuevo hacia Unsoku. Cuando Unsoku extendió la mano, el aura roja que lo rodeaba pareció expandirse y estirarse como un tentáculo físico. En pleno salto, se enroscó alrededor de la cintura de Gary, apretándolo con fuerza como una serpiente, y luego lo lanzó al otro lado de la arena, inmovilizándolo firmemente contra el suelo. Antes de que ninguno de los alfas pudiera recuperarse, Unsoku se agachó, agarró a Kai por la cola y lanzó su enorme cuerpo directamente hacia donde Gary luchaba por mantenerse en pie. Los dos colosos cayeron juntos entre los escombros de la casa embrujada, un caos de pelaje negro y plateado. Claramente aún podían luchar, pero el problema se hizo evidente en el momento en que intentaron ponerse de pie. En lugar de dirigir su furia contra Unsoku, de repente se enzarzaron en una lucha entre sí. Las formas Apex habían perdido completamente el sentido de la orientación. Llamas y hielo estallaron en un violento choque mientras se mordían y golpeaban. Sus mentes primitivas solo veían la amenaza más cercana. Si hubiera podido detenerlos y obligarlos a atacarnos, ya lo habría hecho. Observó Sin, entrecerrando los ojos mientras analizaba la lucha.
Supongo que no puede controlarlos en este estado porque no están en sus cabales. Cuando ejerce su poder de control, debe estar influyendo en una parte consciente del cerebro. Ahora mismo, actúan por puro instinto. Hizo una pausa, con expresión sombría. En cualquier caso, creo que el problema principal es que podrían acabar matándose entre sí antes de que Unsoku tenga que mover un dedo. Unsoku, siempre oportunista, no era de los que se preocupaban por una pelea justa. Al ver a sus dos mayores amenazas enfrascadas en una lucha, saltó alto en el aire. El aura roja se intensificó y giró alrededor de sus brazos mientras descendía, golpeando con ambos puños sus cabezas. El impacto los hizo estrellarse contra el suelo, y una onda expansiva sacudió toda la arena del parque temático. Afortunadamente, los cuerpos de los lobos alfa verdaderos eran increíblemente resistentes, y en estas formas, distaban mucho de ser débiles. Sobrevivieron al golpe demoledor, pero al retroceder y separarse, se lanzaron de nuevo hacia Unsoku, con la coordinación mermada pero la agresividad en su punto álgido. Unsoku fue cauteloso al enfrentarse a la embestida de Gary. Giró sobre sí mismo, aprovechando el impulso para estampar un puñetazo directo en la cara de Gary, rompiendo así la postura defensiva que éste intentaba mantener. Al impactar, una enorme cantidad de calor brotó del cuerpo de Gary, una medida defensiva automática provocada por su fuego interno, pero no importó. El aura de Unsoku era lo suficientemente fuerte como para atravesarlo. Agarró a Gary por la garganta y lo lanzó una vez más hacia Kai. En cuanto Gary se acercó, se aferró a Kai, intentando desgarrarle la mandíbula con los dedos. El hielo comenzó a acumularse en la boca de Kai, un contraataque gélido, pero Gary respondió de la misma manera. Un túnel de llamas de ceniza sombría brotó de la garganta de Gary, impactando de frente contra el hielo de Kai. En esta prueba de poder puro, hubo un claro vencedor. Las llamas de Gary penetraron más profundamente, dirigiéndose directamente al interior de las fauces de Kai. «No sé qué hacer», dijo Sin, tensando todo su cuerpo mientras se preparaba para intervenir. El dilema era paralizante. En sus formas alfa verdaderas, Unsoku era incapaz de controlarlos, pero se estaban autodestruyendo. Si los lunas usaban su poder para revertir la transformación, Gary y Kai recuperarían la cordura, pero sin el medallón, Unsoku podría controlar sus mentes al instante. Sin embargo, viéndolos ahora, ¿realmente parecía que iban a ganar en este estado? Más bien, estaban al borde de la destrucción mutua. ¿Cuál es la mejor opción?, preguntó Sin con la voz quebrándose. Sintió como la mano de Marie le agarraba la suya de repente, apretándola con fuerza. Encontrarán la manera, Sin. Incluso sin el medallón, esos tipos, siempre lo han hecho, dijo Marie, con la voz llena de una fe desesperada y arraigada. Los conozco desde hace mucho tiempo. Pueden salir adelante y encontrar una solución, pero tal como están ahora, ni siquiera pueden pensar en una solución. Han perdido la cabeza. Marie observó a los lobos que luchaban por sobrevivir, y su determinación se fortaleció. Tenemos que confiar en que sean ellos mismos. Tenemos que traerlos de vuelta. Tienes razón, asintió Sin, mientras su aura comenzaba a intensificarse. Una vez que los devolvieron a su forma original, solo les quedaba esperar que, de alguna manera, el verdadero Gary y el verdadero Kai encontraran la forma de derrotar a Unsoku antes de que él los dominara. Capítulo 1834. El aullido de Luna. Aunque ambos lunas ya habían decidido su estrategia, saber qué había que hacer y llevarlo a cabo eran dos cosas completamente distintas. Se habían abstenido de participar directamente en la caótica contienda por diversas razones tácticas. Para empezar, eran plenamente conscientes de la fuerza descomunal y devastadora que poseían Kai, Gary y Unsoku. Incluso en su estado de mayor poder, sus habilidades básicas y su magia lunar no serían suficientes contra los colosos físicos que estaban arrasando el parque temático. Eran fuertes y tal vez podrían resistir unos segundos, pero ayudarlos era otra cuestión. Más importante aún, si resultaban heridos ahora, serían completamente inútiles cuando llegara el momento de liberar a Gary y Kai de su estado salvaje. Estaban conservando sus fuerzas,
merodeando en la periferia como fantasmas plateados, esperando el momento perfecto para actuar. Idealmente, Kai y Gary habrían logrado neutralizar a Unsoku por sí solos, dejando a las lunas con la sencilla tarea de guiar a los alfas de vuelta a la cordura. Incluso eso en sí mismo habría sido una tarea difícil. En cambio, la situación se había convertido en una pesadilla a tres bandas. Mientras Marie y Sin dudaban, observaron horrorizadas cómo Gary le propinaba un puñetazo brutal que impactó de lleno en la mandíbula de Kai, haciendo que el lobo plateado cayera de bruces al suelo. De entre todos los presentes en la arena, la forma alfa verdadera de Kai era la que recibía más castigo. Si bien técnicamente era más rápido que Unsoku y Gary, la naturaleza hiperagresiva de la forma Apex estaba demostrando ser su perdición. Esta forma lo despojaba de su capacidad estratégica, convirtiéndolo en una criatura de ataque puro e implacable que constantemente se excedía en sus esfuerzos. No era lo mismo que cuando la forma Apex de Kai había luchado contra Unsoku, y tal vez era la presencia de Unsoku la que estaba cambiando todo esto. Si no entramos pronto, Kai va a morir, gritó Marie, con las manos rebosantes de una energía inquieta. Sabes que tenemos que usar nuestras habilidades en el momento justo para que tengan algún efecto, replicó Sin, entrecerrando los ojos mientras seguía los movimientos de Unsoku. No te preocupes. Lo he estado observando. Unsoku, tal como es, hace cualquier cosa que le dé la mejor oportunidad de ganar. No podrá resistir una oportunidad, es demasiado ambicioso. La predicción de Sin resultó ser cierta. Mientras Gary alzaba sus enormes manos llameantes por encima de su cabeza para asestar el golpe final al Kai, que yacía en el suelo, Unsoku vio su oportunidad. Se abalanzó hacia adelante, clavando un puño de aura roja condensada directamente en el estómago expuesto de Gary. El impacto hizo que Gary se doblara de dolor, sin aliento, y en medio del caos, el salvaje Kai cerró sus fauces de golpe, mordiéndole profundamente la pierna. Unsoku ya se estaba preparando para el golpe final. Sus manos brillaban con una densidad letal mientras se disponía a aplastar el cráneo de Gary. Simultáneamente, lanzó una pesada patada hacia abajo, con la intención de destrozar el pecho de Kai. Si había algo que sabían de Unsoku, era su insaciable codicia. Quería eliminar a sus dos mayores rivales en un único y decisivo momento de vulnerabilidad. Ese era el momento que los Luna habían estado esperando. Atacaren. Ahora, gritó Sin, su voz resonando con autoridad mientras ella y Marie abrían sus bocas en una melodía sincronizada e inquietante. Aullido de Égida. Emite un aullido mágico que aumenta las defensas de los aliados cercanos y refleja una parte del daño recibido en el momento del aullido. Mientras la onda sonora del aullido sacudía el aire, el puño de Unsoku impactó contra Gary. Sin embargo, en lugar del sonido de huesos rompiéndose, un extraño pulso de energía brillante surgió en el punto de impacto. La fuerza se reflejó con violenta intensidad, golpeando a Unsoku de lleno en el pecho. El poder reflejado fue tan grande que hizo que el progenitor retrocediera tambaleándose, con los ojos desorbitados por la sorpresa. Debido a que Marie y Sin pertenecían a manadas diferentes, sus poderes resonaban con una frecuencia única. Al esperar el momento preciso en que Unsoku intentara atacarlas a ambas, crearon un bucle de retroalimentación que les hizo sentir como si Unsoku recibiera todo el peso de su propia fuerza monstruosa. Lanzándose al centro del cráter, las dos lunas se colocaron justo entre los dos alfas que gruñían. Pero el peligro no había terminado. Gary, cegado por la furia de Nocturne Apex, no reconoció a su luna. Lanzó un puño feroz, envuelto en llamas, contra las dos lunas, sin importarle quién o que se interpusiera en su camino. Ahora, gritó Sin de nuevo, y Marie giró al instante para recibir el golpe. Barrera del eclipse plateado. Invoca una barrera brillante de luz lunar que puede absorber ataques físicos y energéticos. Una vez rota, explota, cegando a los enemigos cercanos. Lanzaron el hechizo al unísono, proyectando una cúpula de luz plateada y arremolinada. Sabían que el escudo no resistiría mucho tiempo la fuerza de un alfa verdadero. Cuando el puño de Gary atravesó la barrera como una bola de demolición contra el cristal, la cúpula se hizo añicos en millones de fragmentos de luz incandescente.
Los lunas saltaron a un lado mientras un destello blanco cegador inundaba la plaza, cegando la vista de todos los presentes. Esta era su oportunidad. Como no habían malgastado su energía antes, su sincronización fue perfecta. Mientras la luz cegadora aturdía a Unsoku y a los dos alfas, Sin se abalanzó sobre Gary y Marie, y estos, a su vez, sobre Kai. Hicieron contacto físico, sirviendo de conducto para que la energía violenta escapara de los cuerpos de los alfas. Cuando las manchas finalmente desaparecieron de los ojos de Unsoku, miró al centro de la arena. Las 4 magníficas y místicas criaturas que habían estado irradiando un poder capaz de destruir el mundo habían desaparecido. En su lugar, se encontraban 4 humanos exhaustos y temblorosos. ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! La risa de Unsoku era un sonido frío y estridente mientras se cernía sobre ellos. Observó su estado debilitado, sin formas Apex, sin transformaciones, solo carne y hueso. Parece que al final he ganado esta vez. Extendiendo las manos, la niebla roja comenzó a ondularse y a remolinarse con renovado vigor. Esta vez, no había ningún medallón legendario ni formas monstruosas que lo detuvieran. Capítulo 1835. La retirada de los jaules. En el instante en que el medallón se desmoronó, la última línea de defensa contra el dominio mental de Unsoku desapareció. La niebla roja que lo envolvía se extendió como una marea de sangre viviente, cubriendo a Kai y a Gary al instante. Al contacto del aura con su piel, algo profundo en su subconsciente se activó, un instinto depredador contra el que Gary había luchado desde su primera transformación. Una sensación abrasadora y penetrante les recorría las venas, siguiendo el curso de sus nervios. Cuando Gary intentaba cambiar de postura o incluso mover un dedo, su cuerpo se negaba a responder. Sentía como si sus músculos se hubieran endurecido como el plomo, anclados al hormigón destrozado por una fuerza invisible. Estoy exhausto, por eso esto me afecta 10 veces más de lo que debería, pensó Gary, con la respiración entrecortada. Tras dominar el arte del ki y evolucionar a través de varias formas de alto nivel, había esperado poder resistir personalmente la influencia de Unsoku mediante la pura fuerza de voluntad. Pero era imposible saber si su resistencia había aumentado realmente o no. Su resistencia estaba al límite y su cuerpo demasiado maltrecho para luchar contra la atracción hipnótica del alfa rojo. Gary logró forzar su cuello, girando la cabeza lo suficiente para mirar a Kai. El lobo plateado estaba en peor estado. Los músculos de Kai se tensaban y contraían con tal intensidad que parecían a punto de desgarrarse, pero estaba completamente paralizado, una estatua de carne y hueso atrapada en un grito silencioso. ¡Ja ja ja! Parece que mis poderes por fin funcionan exactamente como deberían, se burló Unsoku, con la voz cargada de una satisfacción sádica. Los 2 lobos lunares, Marie y Sin, no dudaron. A pesar de la imponente presencia del progenitor, dieron un paso al frente, interponiéndose como un escudo humano frente al paralizado Gary. Sus auras se intensificaron, proyectando largas sombras sobre las ruinas. ¡No!, gritó Gary, la palabra ahogándose en su garganta. ¿Qué estás haciendo? Retrocede. Si no puedes moverte, no podemos dejarte aquí para que mueras, exclamó Sin, con la mirada fija en Unsoku. Lucharemos contra él. Encontraremos la manera de ganar, igual que ustedes siempre terminan haciéndolo por nosotros. Ahora nos toca a nosotros resistir. Gary los observaba, y de repente se dio cuenta de algo. Sin y Marie se movían con libertad. ¿Sería porque Unsoku estaba concentrando toda su energía mental en suprimir a 2 alfas a la vez? ¿O simplemente no le importaban las lunas, considerando las molestias menores de las que se ocuparía una vez neutralizadas las principales amenazas? No. Gimió Gary, luchando contra la niebla roja en su mente. Perderán la vida sin motivo alguno. Si aún pueden moverse, agarren a Kai y sáquenlo de aquí. Y no solo a él. Díganles a todos los aulladores que se retiren. Ordenen a todos que salgan de este parque ahora mismo. ¿Sola?, preguntó Marie con la voz quebrándose. Tú y Kai habéis estado luchando juntos contra él todo este tiempo, aguantando a duras penas, ¿y ahora crees que puedes enfrentarte a él solo?
Antes de que pudiera terminar su protesta, Sin agarró el brazo de Marie con una fuerza brutal. Sin decir una palabra, Sin se agachó, agarró al paralizado Kai y echó a correr. Había visto la mirada en los ojos de Gary, la mirada de un líder. Sabía que no les estaba diciendo que se retiraran porque se hubiera rendido. Estaba despejando la zona de la explosión. Gary iba a usar hasta la última gota de energía que le quedaba para acabar con Unsoku. Pero para ello, necesitaba saber que las personas que amaba estaban lo más lejos posible y también intentar salvar a tantas como pudiera de lo que estaba a punto de hacer. ¡Ja! ¡Ja! ¡Qué esfuerzo tan tonto y patético! Rió Unsoku, sin hacer nada para detener a los lunas que huían. ¿Sabes por qué no me molesto en perseguirlos? Porque una vez que estés muerto, no tendrán a dónde ir. Ya son cadáveres. Simplemente aún no lo saben. El único que termina su viaje aquí hoy eres tú. Gary apretó los dientes. Una sonrisa sangrienta se dibujó en su rostro. Usando hasta la última gota de fuerza que le quedaba, su brazo comenzó a moverse, lenta y bruscamente, centímetro a centímetro, hasta que pudo extenderlo frente a él. En un destello de chispas, el martillo de guerra reapareció, apareciendo sólidamente en su mano. ¿No recuerdas lo que pasó la última vez, Unsoku? Preguntó Gary con voz ronca. Mientras hablaba, concentró su atención en los aulladores que se retiraban. Podía oír la voz de Sin resonando por todo el parque temático. Sus órdenes, tajantes y desesperadas, les ordenaban retroceder. Los aulladores se movían, y la confusión en sus filas era evidente al percibir el pánico en su tono. «Espera, ¿qué quieren decir con correr?», gritó Innu, esquivando un golpe de glotón. ¿Se acabó la pelea? ¿Qué pasó con Gary? Algo importante está sucediendo, agregó Austin, mirando hacia la casa embrujada. Pero estoy de acuerdo, no podemos dejarlo allí solo. A pesar de las quejas, la mayoría de los aulladores acataron la orden. Quienes más querían a Gary no pudieron irse del todo, y aunque siguieron la retirada, mantuvieron la vista fija en el centro de la plaza. Lupus, Slit y Lucen se negaron a alejarse, guiando a un grupo hacia uno de los grandes edificios cuadrados que albergaba una atracción acuática cubierta. Se subieron a la azotea, a la que se unieron rápidamente Marie, Sin y Kai, que aún se recuperaba. Una horda de glotones los persiguió, pero la mayoría de los hombres lobo irracionales permanecieron fijos en los dos alfas que estaban abajo. Desde su posición elevada, los aulladores observaron hacia abajo, con la intención de presenciar el fin de la leyenda. «Gary, vas a ganar esto, ¿verdad?», susurró Lupus. Gary desconocía la posición exacta de cada uno. Esperaba que, al menos, estuvieran a salvo de las consecuencias inmediatas. «La última vez, tus poderes no me afectaron, Unsoku», dijo Gary, con la voz cada vez más fuerte. «Saliste corriendo con el rabo entre las piernas. Y hoy, soy mucho más fuerte que aquel día. Si solo me queda un minuto de vida en este cuerpo», pensó Gary, mientras su ki comenzaba a convertirse en un violento torbellino, «entonces usaré cada segundo para asegurarme de que seas borrado de la existencia». Se ha activado la forma licántropo Dragón de Ceniza. La resistencia celestial ha sido activada. Una brillante y cegadora energía dorada comenzó a arder alrededor del cuerpo de Gary, contrastando con el oscuro hollín de su pelaje de ceniza sombría. Pero aún no había terminado. Extendió la mano mientras su martillo de guerra comenzaba a brillar, irradiando energía. Eclipse Alante Activato. El arma escucha la llamada del alfa. El poder de la manada del alfa está siendo transferido. El aire del parque comenzó a vibrar con una frecuencia aterradora a medida que la fuerza colectiva de los aulladores comenzaba a fluir hacia el martillo. Capítulo 1836. Una combinación de poderes. Gary siempre había sabido que su combinación más devastadora residía en la unión de sus habilidades de más alto nivel, pero el problema era, y siempre había sido, las desventajas paralizantes asociadas a ellas. La forma de licántropo de ceniza de dragón era un arma de doble filo de la peor calaña. Era una transformación que le otorgaba el poder de la forma de dragón alterado de Arbor, pero solo duraba un minuto frenético.
Una vez transcurridos esos 60 segundos, la reacción era total. Perdería la capacidad de usar cualquier forma de hombre lobo para luchar y sus reservas de energía interna quedarían completamente agotadas. Si no conseguía una victoria decisiva en esos 60 segundos, estaría completamente a merced de su oponente. Sin embargo, sabía que mientras mantuviera la técnica activa, su cuerpo podría moverse con una fluidez y una gracia letal que superaban todo lo que había experimentado antes. Unsoku era indudablemente más fuerte que la última vez que Gary se había enfrentado a él en ese estado, pero esta vez Gary no solo confiaba en su evolución. Tenía una nueva y aterradora arma en sus manos, el martillo de guerra. Con su habilidad activada, el martillo no solo absorbía la energía de los miembros de su manada, sino que la infundía directamente en el propio cuerpo musculoso de Gary. El poder no solo brillaba dentro del arma, corría por sus venas. Sin embargo, el precio era alto. La energía absorbida dejaría a cada uno de los miembros de su manada en un estado de agotamiento total. Esta era la cruda realidad que lo había llevado a ordenar a Sin que se asegurara de que la mayor cantidad posible de aulladores se hubieran retirado de la zona de la explosión. El poder del martillo por sí solo había bastado para darle a Gary una oportunidad de luchar incluso cuando no podía transformarse en hombre lobo. Verlo ahora, combinado con la furia primigenia y dracónica de la forma de licántropo de ceniza de dragón, creaba una sinergia de poder inimaginable, capaz de destruir el mundo. Gary concentró toda esa energía en una sola y ardiente directiva. Unsoku debía ser aniquilado. El cuerpo de Gary estaba completando su metamorfosis. La forma de dragón se sentía menos como una entidad separada y más como una violenta evolución de su estado de licántropo de ceniza oscura. Su pelaje seguía siendo de un negro profundo y abisal, pero dos enormes alas habían brotado de sus omóplatos, desgarrando el aire. Estaban cubiertas de pelaje oscuro, pero bordeadas por un halo de luz dorada y brillante. Las venas que normalmente palpitaban con un tono naranja fundido ahora brillaban con un oro puro e incandescente que pulsaba bajo su piel. Cualquiera que estuviera lo suficientemente cerca como para ver los detalles a través de la luz cegadora notaría una transformación en la textura de su piel. En su abdomen, su mandíbula y sus antebrazos, una fina armadura escamosa había comenzado a extenderse, tan dura como el diamante y tan antigua como los propios dragones. En una mano, empuñaba el martillo de guerra. Un torbellino de energía verde se enroscaba alrededor de la cabeza del arma como una tormenta esmeralda atrapada. Pero Gary fue más allá. Deseó que esa energía verde se mezclara y entrelazara con su propia aura draconiana dorada. Ambas fuerzas giraron juntas, creando un zumbido rítmico y pulsante que vibraba hasta los cimientos del parque temático. Gary ya ni siquiera tocaba el suelo. La enorme presión de la energía que emanaba de sus pies había pulverizado el hormigón bajo él, dejándolo flotando en un pozo gravitatorio localizado de poder puro. ¡Ah! ¿Qué locura es esta?, rugió Unsoku, con la voz quebrada por un miedo que no había sentido en siglos. Reunió los restos de su aura roja en ambas manos y los lanzó hacia adelante con un gruñido desesperado. Unas gigantescas garras de energía roja surcaron el aire, destrozando los escombros circundantes mientras se precipitaban hacia Gary. En respuesta, Gary simplemente envolvió su enorme cuerpo con alas de bordes dorados a modo de escudo antes de abrirlas con una fuerza explosiva. La onda expansiva impactó contra la niebla roja y la hizo añicos al instante, disolviéndose el ataque del progenitor en un vapor inofensivo. Unsoku no perdió ni un segundo. Aunque estaba profundamente conmocionado, seguía sumido en la incredulidad. Había pasado años acumulando energía. Había consumido incontables glotones para alcanzar esta cima de la existencia. En su mente, era fundamentalmente imposible que un hombre lobo mortal fuera más fuerte que él. Unsoku saltó por los aires, pero Gary simplemente abrió la boca. Un enorme y concentrado rayo de energía dorada salió disparado de su garganta, impactando a Unsoku de lleno en el pecho. La fuerza del rayo lo elevó hacia el cielo nocturno, inmovilizándolo contra las nubes mientras la energía seguía fluyendo. Todo el parque temático se iluminó como si un faro hubiera sido disparado a la atmósfera, visible a kilómetros a la redonda. «Maldita sea», susurró Inu,
protegiéndose los ojos mientras miraba hacia arriba desde los tejados. Lupus, que estaba cerca, sintió un extraño latido rítmico en su propio pecho. Su corazón resonaba con la frecuencia del nuevo poder de Gary, una conexión primigenia que desafiaba la lógica. Es lo mismo, pensó Lupus, con los ojos muy abiertos. De alguna manera, parece que ambos tenemos algo en común en nuestras formas. El rayo dorado seguía atravesando el cielo, con un brillo tan intenso que el cuerpo de Unsoku quedaba casi completamente oculto por la luz. Gary sentía como el martillo canalizaba cada vez más fuerza en el ataque, alimentándose de la determinación de la manada para darle la ventaja que necesitaba. «Esto no es suficiente, esto no es suficiente», gritó Gary para sí mismo, con los ojos brillando como estrellas. «Tengo que asegurarme de que Unsoku esté muerto. Tengo que asegurarme de que no quede ni una sola célula suya que pueda regenerarse. Jamás podrá volver». Lo que nadie sabía era que, desde una distancia segura y oculta, una figura solitaria presenciaba todo el cataclismo. Sostenía en su mano un bastón grande y ornamentado, con una expresión de profunda preocupación. Ese poder, sabía que había logrado obtener la esencia de los dragones, pero fusionarla con su propio núcleo alfa es terriblemente poderoso, pensó la mujer, apretando con fuerza su bastón. Pero esto no es nada bueno. Una emisión de energía de esta magnitud, especialmente una con un sello draconiano, hay muchas probabilidades de que él los atraiga. Capítulo 1837. El fin de una era. El inmenso rayo dorado de energía seguía brotando de la boca de Gary, un torrente concentrado de furia dracónica que iluminaba los rincones oscuros de la ciudad. La brutal presión del ataque hacía vibrar la atmósfera, pero finalmente, el torrente comenzó a disminuir hasta que cesó por completo. Mientras la luz cegadora se desvanecía del cielo, los espectadores en los tejados entrecerraron los ojos en la noche brumosa. Durante unos segundos, solo quedó un vacío silencioso donde antes estaba Unsoku. Entonces, apareció un pequeño objeto oscuro, cayendo sin control desde las nubes. Cayó con un fuerte y húmedo golpe en el centro de la plaza destrozada. Al examinarlo más de cerca, la escena era espantosa. La mitad del cuerpo de Unsoku había sido completamente desintegrada por el rayo. Su pecho era una caverna hueca de huesos carbonizados y le faltaba el lado izquierdo. Sin embargo, Gary no celebró. Conocía demasiado bien la naturaleza aterradora de su oponente. Tal como temía, ni siquiera este nivel de daño catastrófico era suficiente para asegurar una muerte definitiva. Casi de inmediato, la carne restante de Unsoku comenzó a hincharse y a contraerse con un pulso rítmico y repugnante. La niebla roja se concentró alrededor de los restos destrozados con una intensidad frenética, tejiendo nuevos músculos, huesos y piel a una velocidad vertiginosa. Para cuando Unsoku logró salir del cráter, su cuerpo estaba completo de nuevo, aunque jadeaba visiblemente y sus ojos rojos se movían con una desesperación renovada. «Está bien», dijo Gary, con una voz que resonaba con un eco profundo y metálico. Flotaba en el aire, una oscura fuerza de ceniza y oro. Batió sus enormes alas una vez, y el consiguiente desplazamiento de energía destruyó una gran parte de las ruinas de la casa embrujada que tenía detrás. «Todavía me queda tiempo. Y, sinceramente, no sería un castigo suficiente para lo que has hecho si murieras de un solo golpe». Unsoku rugió, extendiendo sus brazos recién regenerados. Al ver a Gary descender hacia él como una estrella fugaz, reunió hasta la última gota de su aura roja. En el momento preciso, juntó las manos con un estruendoso golpe, con la intención de aplastar la cabeza de Gary entre sus palmas. Pero las alas de Gary eran más que un simple medio para volar. Se desplegaron hacia adelante, cerrándose frente a él como un par de escudos celestiales. El poder dracónico infundido en su pelaje era lo suficientemente fuerte como para amortiguar el impacto, bloqueando por completo el ataque de Unsoku. La fuerza del progenitor era una realidad física innegable. La presión era tan inmensa que Gary no pudo abrir sus alas de inmediato para liberarse. Sin embargo, en este estado evolucionado, Gary contaba con un par de extremidades adicionales. Mientras sus alas se ocupaban de contrarrestar el ataque desde arriba,
sus manos permanecían libres. Agarró el martillo de guerra y lo blandió desde abajo con un brutal arco ascendente. La cabeza del martillo impactó a Unsoku de lleno bajo la barbilla. La energía verde y dorada combinada atravesó sus defensas externas, desgarrando su mandíbula y cráneo. Un pilar vertical de luz mixta surgió hacia arriba, elevando el cuerpo de Unsoku por completo en el aire una vez más. Cuando el cuerpo de Unsoku salió disparado, Gary extendió su mano libre. La energía verde de la manada se arremolinó y se concentró, formando una mano gigante y etérea que se extendió y atrapó a Unsoku en el aire. No lo sujetaba con fuerza física. Usaba la energía pura y condensada de los aulladores para inmovilizar al monstruo. Lo jaló de vuelta hacia su cuerpo con un violento tirón. El martillo ya estaba listo para golpear. Gary lo blandió con una fuerza que desafiaba las leyes de la física. La cabeza del arma brillaba con una luz inestable. Atravesó la pierna derecha de Unsoku, vaporizando la carne y el hueso al instante. El impacto lo lanzó contra el suelo, y su orgullo comenzó a desmoronarse. Esto es imposible, pensó Unsoku, con la mente acelerada mientras yacía en el suelo. Yo soy el origen. Puedo hacerme más fuerte. Solo necesito comer. Solo necesito consumir más glotones, y todo estará bien. Mientras Unsoku luchaba por incorporarse con su única pierna restante, alzó la vista y vio a Gary flotando justo encima de él. Un segundo rayo de energía dorada comenzó a caer, pero esta vez era diferente. No era una explosión de área amplia, era un rayo concentrado, fino como una aguja, de calor puro, enfocado por completo en la otra pierna de Unsoku. El rayo consumió la extremidad en un instante, dejando solo su torso y cabeza entre los escombros. Al igual que antes, los músculos carbonizados comenzaron a hincharse al activarse la regeneración, pero el proceso fue notablemente más lento. El medallón había desaparecido, pero la energía que Gary estaba generando superaba con creces su capacidad para seguir el ritmo. Unsoku, necesito que te quedes quieto un segundo, dijo Gary, con los ojos irradiando una luz fría y dorada. Se elevó hacia el cielo y alzó el martillo de guerra por encima de su cabeza con ambas manos. La energía dorada de la forma ceniza del dragón comenzó a girar violentamente hacia el arma. Al mismo tiempo, la energía verde, la fuerza vital de toda la manada aulladora, fluyó hacia el núcleo del martillo. En toda la ciudad y el parque, incluso los glotones sin mente comenzaron a debilitarse y cansarse, ya que algunos eran considerados técnicamente parte de la manada más amplia del alfa a través del sistema. Por último, Gary no se limitó a recurrir a formas externas. Recurrió a su esencia más profunda y reunió hasta la última gota de ki que había cultivado, canalizándola hacia el arma para sobrecargar su habilidad activa. Este era el golpe final, el que debía asestar el golpe perfecto para cerrar el ciclo. Gary comenzó a hacer girar el martillo sobre su cabeza. La combinación de poderes creó un torbellino de esmeralda y oro que empezó a distorsionar el cielo, tiñendo las nubes de un púrpura eléctrico y amoratado. Mientras el martillo vibraba en el aire, enormes pulsos de energía se propagaban por el parque temático con cada giro. Cada movimiento circular añadía más impulso, más peso y más destrucción a la cabeza del martillo. Unsoku, este es el fin, gritó Gary, su voz cargando con el peso de todos los que habían caído. Recogió sus alas y se lanzó en picada. Voló hacia abajo como un rayo, con el arma aún girando a una velocidad borrosa. Justo en el momento del impacto, las piernas de Unsoku terminaron de formarse. Levantó la vista, con el rostro convertido en una máscara de desafío primigenio. Ganamos entonces. Todos hicimos lo imposible para sobrevivir. Rugió Unsoku, lanzando un último y desesperado puñetazo con todas sus fuerzas. Si pude vencer el sellado del pasado, entonces puedo vencer esto. El martillo se estrelló contra el puño de Unsoku. Por un instante, reinó un silencio absoluto mientras las dos fuerzas titánicas chocaban. Entonces, el mundo se tornó blanco. Una gigantesca explosión de energía se expandió desde el punto de impacto, cubriendo cada centímetro cuadrado del parque temático con una cúpula de luz cegadora. Consumió los escombros, a los glotones restantes y el aire mismo,
pareciendo una explosión nuclear localizada que anunciaba el fin de una era. Capítulo 1838. ¿Unsoku se ha ido? La combinación de la energía de las cenizas de dragón y la fuerza absorbida de toda la manada de aulladores culminó en una detonación catastrófica. La explosión resultante no solo iluminó la noche, sino que consumió la estructura misma del parque temático en una cegadora cúpula de luz blanca incandescente. Mientras la onda expansiva de energía pura recorría a los supervivientes, sintieron un hormigueo violento y estático que les recorría cada centímetro de la piel. En la azotea del edificio de la atracción acuática, los aulladores tuvieron que clavar los pies en las vigas estructurales, preparándose mientras el edificio crujía y se derrumbaba parcialmente bajo la enorme presión atmosférica. Por un instante, el tiempo pareció detenerse ante la brillantez de la explosión. ¿De verdad estoy vivo?, jadeó Innu, con la voz apenas un susurro, mientras la luz finalmente se desvanecía. Levantó la vista, entrecerrando los ojos ante un cielo nocturno ahora increíblemente claro. No quedaba ni una sola nube. Cada partícula de humedad y humo había sido arrasada por la fuerza del golpe final de Gary. Cerca de allí, los demás abrían lentamente los ojos, tosiendo entre el polvo que se asentaba mientras se levantaban de entre los escombros. ¿Están todos bien? Que alguien diga algo, gritó Marie con voz temblorosa. Aún sostenía el cuerpo inerte de Kai sobre su hombro. Su respiración era superficial pero constante. Uno a uno, los aulladores fueron comprobando cómo estaban. Milagrosamente, a pesar del derrumbe del edificio, nadie había sufrido heridas que pusieran en peligro su vida. «Mira, ¿qué les está pasando?», preguntó Austin, señalando con un dedo tembloroso hacia el suelo. Los aulladores se congregaron al borde del tejado, observando con desdén a los hombres lobo glotones restantes. Aquellas criaturas sin mente se convulsionaban en el suelo, sus cuerpos temblando con un rítmico y violento estremecimiento. Una espesa niebla roja y aceitosa comenzó a emanar de sus poros, girando a su alrededor en un vórtice localizado, una versión en miniatura del aura que Unsoku había proyectado en el apogeo de su poder. «No son todos», señaló Kai, escudriñando la carnicería con la precisión de un estratega. «Fíjate en los del centro. Parece que la niebla roja solo está afectando a los que resultaron gravemente heridos o estaban al borde de la muerte. Esto no se siente como una retirada», dijo Austin, mientras su mano se dirigía hacia su arma. «¿Deberíamos prepararnos para luchar de nuevo? ¿Y dónde está Gary? ¿Necesita nuestra ayuda ahí abajo?» Creo que realmente lo hizo», dijo Sin, con la mirada fija en el centro del enorme cráter. En el corazón de la zona de la explosión, Gary permanecía en su imponente forma de lícan de ceniza de dragón. Estaba de pie entre la tierra calcinada, el calor aún irradiaba de su pelaje ennegrecido en ondas visibles. Miraba fijamente los espantosos restos del progenitor. El cuerpo de Unsoku había sido completamente diezmado. Solo quedaban una sección transversal irregular de su pecho y su cabeza. Sin embargo, lo más inquietante era el nido desgarrado de carne ennegrecida que había brotado de la herida obliterada. Parecía como si el cuerpo hubiera intentado regenerarse frenéticamente incluso mientras se vaporizaba, pero el proceso celular finalmente había llegado a su límite. En el corazón de la zona de la explosión, Gary permanecía en su imponente forma de lícan de ceniza de dragón. Estaba de pie entre la tierra calcinada, el calor aún irradiaba de su pelaje ennegrecido en ondas visibles. Miraba fijamente los espantosos restos del progenitor. El cuerpo de Unsoku había sido completamente diezmado. Solo quedaban una sección transversal irregular de su pecho y su cabeza. Sin embargo, lo más inquietante era el nido desgarrado de carne ennegrecida que había brotado de la herida obliterada. Parecía como si el cuerpo hubiera intentado regenerarse frenéticamente incluso mientras se vaporizaba, pero el proceso celular finalmente había llegado a su límite. Ha transcurrido un minuto. Quedan 1 de 5 transformaciones. Gary sintió la luz dorada parpadear a lo largo de sus extremidades, mientras el poder retrocedía como la marea baja. Podía sentir cómo se encogía, sus músculos perdiendo su densidad draconiana a medida que su cuerpo se debilitaba por segundos. Apretando los dientes contra el repentino agotamiento total,
Apretó con más fuerza el martillo de guerra y se obligó a dar un paso hacia los restos. «Tengo que asegurarme», dijo con voz ronca, un gruñido gutural. «Tengo que asegurarme de que ni una sola célula de su cuerpo quede pudriéndose en esta tierra». Sin embargo, cuando Gary dio otro paso agónico, sus últimas fuerzas se esfumaron. Luchó por mantenerse en pie, pero al empezar a perder la vista, vio algo que le heló la sangre. La niebla roja se intensificó repentinamente, cubriendo lo que quedaba del torso de Unsoku. No solo giraba en espiral, sino que comenzó a expandirse hacia adentro, formando un círculo carmesí oscuro y hundiéndose bajo los restos. Era un fenómeno que Gary jamás había presenciado en todas sus batallas. Un vacío de energía roja que parecía estar absorbiendo a Unsoku hacia la tierra misma. De repente, una cacofonía de susurros resonó en la cabeza de Gary. Gritos fantasmales de dolor puro y lenguas antiguas y olvidadas. Antes de que pudiera alzar el martillo para golpear, los restos de Unsoku se hundieron en el vacío rojo y desaparecieron por completo del plano físico. Los susurros cesaron al instante. Los gritos desaparecieron. Los círculos rojos no solo habían alcanzado a Unsoku, sino también a todos los glotones gravemente heridos en las cercanías. En cuanto a los glotones que habían logrado sobrevivir a la explosión, se estaba produciendo una transformación secundaria. Las monstruosas deformaciones de sus cuerpos se deshacían y volvían a su forma humana, inconscientes y maltrechos. ¿Qué acaba de pasar?, susurró Gary al aire vacío. ¿Está muerto? Ya no siento su presencia, pero ese poder al final, ¿qué fue eso? Las preguntas se agolpaban en su mente, más rápido de lo que podía procesarlas. Nunca había estado del todo seguro de si Unsoku era realmente humano, o siquiera un hombre lobo tradicional como ellos. Quizás así era como una criatura de ese ser antiguo y corrupto finalmente perecía. O, aún más inquietante, Gary recordó las crípticas conversaciones que había escuchado sobre el origen del poder de Unsoku. La capacidad del progenitor para controlar la manada no le pertenecía realmente. Esto hizo que Gary se preguntara: ¿acaso la entidad que originalmente le otorgó su poder a Unsoku había intervenido para salvarlo? Y de ser así, ¿era acaso aún más aterradoramente poderosa que el propio Unsoku? ¿De verdad se ha ido?, se preguntó Gary, con la mente dando vueltas. Y si es así, ¿a dónde se lo llevó ese vacío? Con esa última duda persistente resonando en su conciencia, el cuerpo de Gary finalmente cedió. No pudo mantener los ojos abiertos ni un segundo más. Mientras se desplomaba sobre el suelo quemado, su cuerpo retorciéndose para volver a su forma humana, vio las siluetas borrosas de los aulladores, su familia, corriendo hacia él. Capítulo 1839. ¿Dónde está Unsoku? El universo es una extensión incomprensible, que abarca incontables galaxias y alberga planetas que la humanidad solo puede vislumbrar a través de las lentes de potentes telescopios. Muchos de estos mundos permanecen sin descubrir, ocultos en los rincones más recónditos del espacio, algunos quizás rebosantes de vida extraterrestre. Sin embargo, el cosmos físico es solo una capa de la existencia. Más allá del alcance de las dimensiones regulares conocidas por el hombre, existen planos separados, mundos que ocupan el mismo espacio que el mundo humano pero que vibran a una frecuencia diferente, lo que los hace completamente inaccesibles por medios convencionales. Uno de estos planos ocultos es un reino eternamente envuelto en una espesa y asfixiante niebla roja. Este miasma no solo flota en el aire, satura la Tierra, cubriendo todo el planeta con una bruma carmesí. El terreno de este mundo es una pesadilla surrealista, que va desde vastos y desolados páramos hasta grupos de gigantescas y dentadas estalactitas oscuras que perforan el cielo. En algunos reductos aislados, aún quedan fragmentos de vegetación, pero han sido retorcidos y corrompidos por la extraña niebla, y sus hojas presentan un tono enfermizo y oscuro. En este mundo aparte, sobre un trozo de tierra anaranjada, yacía el cuerpo destrozado de Unsoku. No estaba solo en su exilio. Dispersos por el paisaje se encontraban los cuerpos inmóviles de los hombres lobo glotones, desechados como juguetes rotos en diversos estados de deterioro. Durante un largo rato, no hubo movimiento, solo el silencioso remolino del aire carmesí. Entonces,
La niebla roja comenzó a reaccionar. Empezó a acumularse en la atmósfera, precipitándose hacia los cuerpos en el suelo en un violento torbellino. A medida que la energía se condensaba y fluía hacia su pecho, los ojos de Unsoku finalmente se abrieron de golpe. Ya no quedaba nada blanco en ellos, eran orbes de un rojo sólido y brillante. Lentamente, comenzó el proceso de regeneración. Su corazón, antes silencioso, latía con un latido pesado y lento. Los músculos empezaron a palpitar y a unirse bajo su piel, reconstruyendo laboriosamente la masa que había perdido en la explosión. Los glotones cercanos estaban experimentando una recuperación similar y dolorosa, pero era evidente que Unsoku y sus esclavos restantes tardarían bastante tiempo en recuperarse por completo. Con eso debería bastar. Al menos ya puedes hablar, resonó una voz en el páramo. El sonido hizo que Unsoku se estremeciera por completo. Era una voz que había escuchado muchas veces, la de su maestro, su benefactor, pero ahora no era un susurro en su mente. Era una presencia directa y penetrante que parecía resonar en su cerebro. Cada instinto de Unsoku le gritaba que corriera, que se escondiera, que escapara del peso aplastante de aquel sonido. Estoy aquí. Estoy en el espacio rojo. Unsoku jadeó, mientras sus cuerdas vocales recién formadas luchaban por producir el sonido. Sí, respondió la voz con frialdad. Y sabes perfectamente lo que eso implica. Solo pude traer tu esencia a este lado porque prácticamente habías muerto. Mi conexión contigo se fortaleció en el momento de tu muerte. Si no hubiera traspasado el velo y te hubiera traído hasta aquí, donde puedo ejercer todo mi poder, habría sido borrado de la existencia. Unsoku repasó mentalmente los últimos instantes de la batalla. Sabía que aquella voz decía la verdad. Había sido vaporizado, su vida extinguida por un poder que no comprendía. Solo un ser con la capacidad de trascender dimensiones podría haber salvado lo que quedaba de él. Has fracasado en tu misión, Unsoku, continuó la voz, destilando decepción. Me has obligado a gastar una parte considerable de mi poder acumulado para salvarte. Además, debido a tu fracaso, ahora tengo un peón menos en ese mundo que mover. Unsoku permaneció en silencio, con la mente acelerada mientras consideraba las implicaciones de su nueva ubicación. Si bien la voz tenía el poder de atraerlo a este plano cuando su alma se desvanecía, no tenía el poder de simplemente enviarlo de regreso. A diferencia del espacio donde había estado atrapado en el pasado tras su conflicto con Jack, esta no era una prisión temporal. Estaba exiliado permanentemente al espacio rojo. No pienso permanecer para siempre en este reino de sombras, dijo la voz, con un tono agudo y ambicioso. Tendremos la oportunidad de escapar de este lugar. Pero cuando llegue ese día, debemos ser más fuertes que nunca. No me falles de nuevo, Unsoku. Solo sobre la tierra anaranjada, Unsoku solo podía mirar fijamente el cielo rojo arremolinado. Las imágenes de sus últimos momentos, del chico que lo había llevado hasta allí, estaban grabadas a fuego en su memoria. No cabe duda, ese era el poder de un dragón que él manejaba. Pero no se suponía que todos estaban extintos, se preguntó Unsoku. Sabía que existían alterados que imitaban a los dragones, pero un verdadero híbrido de dragón y hombre lobo. ¿Así es como alcanzó semejante nivel de poder? En cualquier caso, si volvemos a encontrarnos, me aseguraré de no perder. Haré lo que sea necesario. Devoraré a todos y a todo hasta convertirme en la criatura más poderosa de cualquier dimensión. Mientras Unsoku se adaptaba a su exilio, el héroe de la batalla sufría las consecuencias de la victoria. Gary había agotado hasta la última gota de energía de su cuerpo, llevando su organismo al límite. No fue ninguna sorpresa cuando perdió la vista y cayó en un profundo y pesado desmayo. Sin embargo, incluso con los ojos oscuros y la mente en silencio, una interfaz resplandeciente apareció en el vacío de su subconsciente. Enhorabuena. Has derrotado al progenitor que dio origen a tu linaje de hombres lobo. Recompensa, cálculo en curso. Capítulo 1840. Aún creciendo. Para Gary, recibir los mensajes del sistema en ese estado fue una experiencia surrealista. Normalmente,
Estaba completamente consciente, con los ojos bien abiertos y el corazón latiéndole con fuerza mientras las pantallas translúcidas aparecían ante él. Ahora, las veía en el vasto y silencioso vacío de su propia mente. Podía oír el eco de sus pensamientos, pero se sentía anclado a la realidad al darse cuenta de que su cuerpo físico era ahora un peso muerto, inerte y exhausto. El sistema, qué cosa tan extraña e inconstante. Reflexionó Gary, con la voz interior apenas audible en la oscuridad. Sinceramente, creí que te habías dado por vencido conmigo. Pensé que mi cuerpo había alcanzado su máximo potencial, su límite. Pero después de pasar por ese infierno con Unsoku, supongo que merezco algo por haber sobrevivido. Solo espero que este no sea el momento en que el sistema finalmente me diga que el precio fue demasiado alto y que, de hecho, estoy muerto. A pesar de su agotamiento, una pizca de expectación se apoderó de él. Se preguntó cuáles serían las posibles recompensas. Dado que no había consumido el cuerpo de Unsoku, un acto espantoso que normalmente desencadenaba los mayores aumentos de poder, un incremento real de sus estadísticas físicas parecía improbable. Últimamente, el sistema se había convertido más en un cronista, un observador que transmitía mensajes en lugar de una fuente directa de crecimiento. Las primeras pantallas finalmente aparecieron en su mente, y las palabras que contenían hicieron que su espíritu se elevara. Recompensa. Ya no te afecta la maldición del hombre lobo. Todos los hombres lobo existentes ya no se transformarán en la noche de luna llena. El juramento ya no está vigente. Leer el texto fue como quitarse un gran peso de encima. Desde su viaje al pasado, había comprendido la oscura y profunda conexión que todos compartían con Unsoku. Ver que la maldición se había roto y que las transformaciones involuntarias habían terminado fue un alivio indescriptible. Pero también planteaba una pregunta escalofriante. ¿Significaba esto que Unsoku estaba realmente muerto, de forma irrevocable? Era difícil de creer, sobre todo después de la extraña desaparición envuelta en una niebla roja que había presenciado en aquellos últimos instantes. Sin embargo, la siguiente pantalla le hizo dudar. Las reglas del grupo ya no se aplicarán. Un momento, esto no es una recompensa, pensó Gary, frunciendo el ceño en la oscuridad. ¿No es más bien una consecuencia? Con la desaparición de Unsoku, la jerarquía mística se ha desmoronado. Si bien ya no tengo que preocuparme de que mis amigos pierdan la cabeza durante la luna llena, ahora debo tener muchísimo cuidado con las acciones de cada uno. Ya no existe un sistema sobrenatural que los mantenga a raya. Sin embargo, el sacrificio parecía valer la pena. Mientras cada miembro de la manada comprendiera la gravedad de ser un hombre lobo en un mundo donde los alterados estaban desapareciendo y la antigua y secreta sociedad de los vampiros seguía siendo una amenaza constante, podrían sobrevivir. Tendrían que aprender a vivir de nuevo con su humanidad. El sistema aún no estaba terminado. El poder del dragón que reside en tu interior se ha encendido y se ha producido una mayor sincronización. Has obtenido un uso más del formulario especial. 2 de 5 formas de Lícan de dragón de ceniza disponibles. Otro uso, comentó Gary. Es bueno tener una alternativa por si acaso surge algo inesperado. Con Unsoku fuera de escena, esperaba que la lucha hubiera terminado, pero si él o quien quiera que se lo haya llevado regresa, me alegra tener aún esta carta bajo la manga. Has combatido con una gran cantidad de energía celestial. La resistencia a la energía celestial ha aumentado. Estás creciendo. ¿Estoy creciendo? ¿Qué significa eso?, se preguntó Gary. Sé que me estoy haciendo mayor, pero el sistema dejó muy claro que había alcanzado mi límite en casi todas las categorías. Supongo que si me hubiera comido a alguien como Unsoku, algo grave podría haber ocurrido. Oye, escúchame. Mira con qué facilidad hablo de comerme a la gente ahora. Aunque, si alguien merecía ser devorado por su propia creación, era él. Reflexionó sobre la palabra crecer mientras su conciencia comenzaba a desvanecerse hacia la luz. ¿Podría realmente superar su nivel actual? ¿Crecer en qué? Sintió un cansancio profundo y abrumador, la sensación de que el sistema le indicaba sutilmente que su viaje estaba lejos de terminar.
Los pensamientos comenzaron a persistir y desvanecerse mientras Gary sentía que sus párpados finalmente se abrían. Las pantallas mentales se disolvieron en una mancha de luz, reemplazada por la visión de un techo blanco y limpio sobre él. Lentamente giró la cabeza hacia un lado, contemplando un gran ventanal que iba del suelo al techo. El sol brillaba, bañando la habitación con su calidez, y a lo lejos, podía ver la familiar bóveda verde del bosque. Espera, ¿estoy en la mansión de los aulladores? He vuelto a slough. Gary graznó, con una voz áspera como papel de lija. Al oír su voz, sintió un movimiento repentino cerca de su brazo. Giró la cabeza un poco más y vio una cabellera gris que se levantaba del costado de la cama. Gary, por fin estás despierto. Sin, susurró Gary, con una leve sonrisa en los labios. ¿Cuánto tiempo llevas sentado ahí? Y para que lo sepas, tienes un poco de baba en la barbilla. Gary extendió la mano temblorosa para limpiarla, pero Sin rápidamente le apartó la mano, con el rostro enrojecido. Ah, no hagas eso. Se quejó, aunque sus ojos brillaban de alivio. No hay problema, bromeó Gary con voz débil. No es como si no hubiéramos compartido saliva antes. A veces eres tan rara, ¿sabes? Dijo Sin, sonrojándose aún más. Pero es que, me alegra mucho que por fin hayas despertado. Intercambiaron una sonrisa silenciosa y significativa. Gary intentó cambiar de postura, pero se dio cuenta de que su cuerpo aún no se había recuperado del todo. Sentía un dolor sordo en los músculos y notó una vía intravenosa pegada con cinta adhesiva al dorso de su mano, que serpenteaba hasta una bolsa con un líquido transparente. ¿Cuánto tiempo llevo fuera? Preguntó Gary. 1 semana aproximadamente, respondió Sin en voz baja. Tu cuerpo estaba en estado de shock. Necesitaba una gran cantidad de nutrientes para reparar el daño, por eso tuvimos que mantenerte con suero intravenoso. 1 semana entera. Gary se incorporó ligeramente, sintiendo una punzada de pánico en el pecho. ¿Está todo bien? ¿Se ha ido un Soku? ¿Qué les pasó a los demás? ¿Están a salvo los aulladores? Todo ha ido bien, Gary, dijo Sin, extendiendo la mano para sostenerlo. Nadie ha atacado, los aulladores están a salvo y no ha habido ningún problema con un Soku. Gary dejó escapar un largo y estremecedor suspiro de alivio. Recostó la cabeza en la almohada, pero entonces repasó mentalmente las palabras de Sin. Un momento, dijiste que no había problemas con un Soku. Eso significa que hay problemas en algún otro sitio. Sin se mordió el labio, con expresión vacilante. Bueno, es que Blackjack está aquí. Lleva 2 días esperándote abajo.